Corte por energía química. Oxicorte. Uno de los procesos de corte más utilizados en la industria metalmecánica es el corte por energía química. La fusión de la materia se obtiene por el calor generado a través de una llama y por la reacción de oxidación entre el oxígeno y el metal a cortar. En este proceso hay que tener cuidado, debido a que se proyecta materia en estado fundido fuera de la zona de corte. Los medios de protección son guantes, polainas, delantal de cuero y para los ojos gafas con cristales polarizados. Para evitar daños graves en caso de retorno de llama, es obligatorio utilizar válvulas antirretorno de llama. En el soldeo oxiacetilénico, la ignición de la llama se hace por medio de una chispa. En el oxicorte, uno de los gases utilizados, el oxígeno, puede volverse explosivo al mezclarse con aceites o grasas. Por esa razón está prohibido lubricar las uniones y los accesorios que se empleen. Un puesto de oxicorte manual está compuesto por el soplete, botella de oxígeno, que es el gas comburente, botella de propano o de acetileno, el combustible, manómetros de oxígeno, acetileno o propano y mangueras. En un puesto de oxicorte automático, el soplete es sustituido por una cabeza de corte automático. Un soplete de corte tiene dos válvulas para regulación de los gases y una válvula de apertura y cierre rápido para la salida del oxígeno de corte. Hay una cámara de mezcla de gases, oxígeno y acetileno o propano, y una boquilla de corte. La elección de la boquilla de corte se hace en función del gas utilizado, acetileno o propano, y también en función del caudal deseado, o sea, a mayor espesor de corte, mayor consumo y mayor dimensión de la boquilla. Los parámetros para el oxicorte son la presión del oxígeno de la llama, la presión del oxígeno de corte, la presión de acetileno o propano, la regulación del tipo de llama, la velocidad de corte y la distancia de la boquilla a la pieza. La regulación de la presión del oxígeno para la llama y el corte se hace desde el manómetro de oxígeno. La regulación de la presión de acetileno o propano se hace en el respectivo manómetro. No se debe emplear más de medio kilo por centímetro cuadrado de presión de acetileno. La regulación de la llama se hace en el soplete o cabeza de corte por medio de las respectivas válvulas de control de gases. Esta regulación se efectúa hasta obtener la llama deseada. La velocidad de corte la controla el operario en el corte manual o por medio de la regulación de la velocidad de la cabeza de corte, en el caso de corte automático. La velocidad varía con arreglo al espesor y tipo de material a cortar. La distancia entre la boquilla y la pieza es controlada de tal modo que el dardo de la llama casi roce la pieza. Normalmente es de 4 milímetros entre la pieza y la boquilla. La llama se compone de 3 zonas distintas. Zona 1, dardo, llama primaria. Zona 2, zona reductora. Zona 3, penacho, llama secundaria. Con arreglo al tipo de ajuste que se efectúa sobre el soplete, se obtiene 3 tipos de llamas distintas. Llama reductora, exceso de acetileno. Llama neutra, la más empleada en corte. Llama oxidante, exceso de oxígeno. Para obtener una llama bien regulada se debe abrir siempre el oxígeno de corte, para garantizar que la llama final sea del tipo que se desea. En el caso de que no esté bien regulada, se vuelve a regular la llama con el oxígeno de corte abierto. Se puede ver en el esquema cómo se efectúa el corte con esta técnica, calor que genera la llama y principalmente la reacción de oxidación del material a cortar va a permitir fundir el metal y a la vez expulsarlo de la zona de corte. Para efectuar el corte es necesario seguir los siguientes pasos: encender la llama, regular la llama con o sin el oxígeno de corte, colocar la llama en el punto inicial de corte, regular la distancia entre la boquilla y la pieza, calentar el punto inicial hasta alcanzar la temperatura de fusión del material, abrir el oxígeno de corte e iniciar el desplazamiento del soplete o cabezal de corte. Con la finalidad de realizar cortes buenos, el soplete no debe estar inclinado, excepto en el caso de desear abrir chaflanes.
Para un corte correcto es necesario una buena relación velocidad de corte, altura de la boquilla y poder calorífico. En el caso de que esa relación no se respete, el corte presentará defectos como aristas redondeadas, bordes no rectos, etc. Esta técnica presenta superficies de corte aceptables para la industria metalmecánica. El único imperativo que queda es eliminar los restos de óxido adheridos a la superficie de corte, antes de cualquier operación posterior. La industria aplica mucho esta técnica desde la construcción metálica hasta la reparación y desmantelamiento de equipamientos. Es una técnica de coste bajo y fácil manejo. Sus desventajas son que originan deformaciones apreciables y se desperdicia bastante material. Solo es rentable en el corte de acero de baja y media aleación. Soldeo oxiacetilénico. La energía calorífica empleada es la resultante de la combustión de dos gases. El calor provoca la fusión de los materiales. Esta tecnología puede ser utilizada en el soldeo de aceros, fundiciones, aluminio y otras aleaciones metálicas. Esta técnica permite soldar en todas las posiciones y se puede emplear con o sin material de aportación. Es un proceso de soldeo poco aplicado industrialmente. Es común verlo tanto en soldadura convencional como en el soldeo fuerte. Los gases que intervienen en este proceso de soldeo son el oxígeno, gas comburente, y acetileno, gas combustible. La combustión inicial es incompleta. Solamente con el oxígeno de la atmósfera se consigue la combustión completa. Al igual que todos los procesos de soldeo, existe la necesidad de utilizar medios de protección: delantal de cuero, polainas, guantes, gafas de soldador con cristales polarizados de nivel de protección de 3 a 6 DIN. La razón de una graduación tan baja se debe a la poca radiación de infrarrojos y ultravioleta. Como medida de seguridad, la ignición de la llama se hace siempre por medio de un mechero de chispa. Jamás se utiliza una llama o material incandescente. Para evitar el retorno de la llama, se debe incorporar válvulas antirretorno de llamas. Estas válvulas quedan acopladas a las mangueras de oxígeno y acetileno. Debido a que se está empleando oxígeno, se deben tener cuidados especiales, sobre todo no utilizar jamás aceites o grasas en las uniones o manómetros por donde circule el oxígeno, ya que se puede formar un compuesto explosivo. Un puesto de soldeo oxiacetilénico se compone de soplete, botella de oxígeno, botella de acetileno, manómetros para oxígeno y acetileno y mangueras. El soplete incorpora dos válvulas que sirven para regular el oxígeno y el acetileno y una cámara para mezcla de los gases. Según se deseen llamas con mayor o menor poder calorífico, se elige una boquilla que suministre más o menos caudal de gas. La boquilla, cuando se atasca, debe limpiarse con escariadores para evitar el retorno de la llama. Es común utilizar uniones rápidas para empalme del soplete a las mangueras. Cada unión tiene enganches propios e inconmutables. Este proceso de soldeo puede emplearse con o sin material de aportación. El material de aportación se presenta bajo la forma de varilla. Esta última es infundente para el acero. Las de aluminio y hierro fundido utilizan un fundente o desoxidante. Las varillas tienen 1 metro de largas y un diámetro que va de 1,6 milímetros hasta 2,4 milímetros. La particularidad de las varillas de aluminio es que llevan fundente o desoxidante en su interior. Como norma de seguridad, debido a su gran longitud, la punta de la varilla debe doblarse para no dañarnos a nosotros mismos o a un compañero. Los parámetros principales de soldeo son presión de oxígeno, presión de acetileno, regulación de tipo de llama, velocidad de soldadura, distancia boquilla-pieza. La regulación de la presión de oxígeno se hace en el manómetro de oxígeno. La presión a utilizar es de 0,15 a 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado. La regulación de la presión de acetileno se hace en el manómetro de acetileno. La presión utilizada no puede sobrepasar el 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado debido a normas de seguridad. La regulación de la llama se hace en el soplete a través del regulador de caudal de oxígeno y acetileno. Así se obtienen 3 tipos de llamas diferentes. La velocidad de soldeo es la del desplazamiento a lo largo de la chapa a soldar. Esta velocidad depende del material a soldar y de su espesor. La distancia entre la boquilla y la pieza viene dada por el tamaño del dardo y es controlada por el soldador.
La llama tiene tres zonas distintas. Zona 1, dardo. Zona 2, reductora. Zona 3, penacho. Normalmente la distancia boquilla-pieza debe ser entre 2 a 4 milímetros. Más de 6 milímetros de separación provoca la oxidación del baño. Los tres tipos de llama son: llama oxidante, exceso de oxígeno, poco utilizada; llama reductora, exceso de acetileno, solamente utilizada en aceros de alta aleación; y llama neutra, la más utilizada. La forma correcta para encender el soplete es abrir ligeramente el oxígeno, abrir el acetileno, provocar la chispa y regular la llama. Para apagar la llama se cierra primero el acetileno y después el oxígeno. Con este proceso de soldeo es posible soldar con o sin material de aportación. Para realizar líneas de fusión sin material de aportación, inicialmente hay que calentar la chapa hasta fundirla localmente. Después se inicia el desplazamiento del soplete con un pequeño movimiento de rotación del mismo. El ángulo que forma el soplete con la chapa es de 45 a 50 grados. Este es el aspecto de la línea de fusión sin material de aportación. Destaca la anchura de la zona afectada térmicamente, que es grande. La línea de fusión, en el caso de que se utilice material de aportación, es semejante al caso en que no se utiliza material de aportación. La diferencia está en que la llama, en este caso, no solo debe calentar la chapa, sino también la varilla con el fin de provocar su fusión. Observar que el ángulo entre el soplete y la chapa es el mismo. El ángulo entre la chapa y la varilla es de 30 a 45 grados. Este es el aspecto de un cordón de soldadura ejecutado con material de aportación. Comparándolo con la línea de fusión anterior que se encuentra encima, se observa un incremento del sobreespesor de material. Al igual que en todos los procesos de soldeo, es imprescindible una buena limpieza y el desengrasado de las chapas antes de empezar a soldar. Con la limpieza mecánica se quita el óxido, pinturas, rebabas. Se realiza con limas, cepillos, etc. El desengrasado se efectúa con productos químicos, acetona o tricloroetileno. El material de aportación también debe ser desengrasado. Al ejecutar el punteado de la chapa hay que respetar la secuencia correcta para que no dé lugar a deformaciones. Este proceso tiene pocas aplicaciones industriales. Es utilizado para soldadura de tubería de pared fina, chapas finas y en mantenimiento y reparación de equipos. En las imágenes se muestra una soldadura en ángulo exterior, en acero, en posición horizontal, con material de aportación. Este es el aspecto de soldadura. Ahora vamos a ejecutar una soldadura igual pero sin material de aportación.
Así queda el aspecto final del cordón de soldadura. Ahora una aplicación de una soldadura de aluminio con el mismo tipo de junta anterior y con material de aportación. La soldadura se ejecuta en posición horizontal. Este es el aspecto de la soldadura. Hay que recordar que antes hay que desengrasar las chapas a soldar y las varillas. Soldeo TIG. El soldeo TIG es un proceso de soldeo por arco eléctrico en el que se utiliza un electrodo no consumible más una protección gaseosa. El electrodo utilizado es de wolframio puro o wolframio aleado con torio o circonio. La protección gaseosa se consigue mediante un gas inerte. El soldador, antes de iniciar la operación de soldeo, debe equiparse convenientemente. Para ello se utilizan medios de protección individuales, pantalla, guantes, etc. La pantalla puede ser de cabeza o de mano. En este último supuesto, el operario tendrá que cogerla con una mano. Una instalación para soldeo TIG está constituida por un transformador rectificador a la izquierda, el portaelectrodo a la derecha y, por fin, la botella de gas en el centro. El circuito de corriente de soldadura que permite el arco eléctrico hace su retorno por el cable de masa. La protección gaseosa del baño en fusión proviene de la botella de gas. Los electrodos de wolframio son puros o aleados. Los elementos de aleación son el torio, circonio y cesio, los cuales sirven para mejorar la capacidad termoemisiva del electrodo. Las boquillas que rodean a los electrodos son de distintos materiales y pueden tener distintos diámetros. El tipo de electrodo a utilizar depende de la aplicación y vistosidad. Su selección se realiza de forma que el diámetro relativo del electrodo y de la boquilla sean adecuados. El tipo de electrodo se identifica por medio de un color pintado en su extremo. Para cualquier aplicación hay que cuidar el afilado de la punta del electrodo. La estabilidad del arco eléctrico se mejora significativamente cuando el electrodo tiene un buen afilado. El soplete se compone de los siguientes elementos: tapón, difusor, pinza sujeta a electrodo y boquilla electrodo de wolframio. El apriete del electrodo se hace a través del tapón. Una vez montado el soplete, el soldador debe regular los parámetros de soldeo. El tipo de corriente y su valor son seleccionados en el panel de la fuente de energía, en este proceso, de característica descendente. El caudal del gas inerte, argón o helio, se regula por medio del caudalímetro.
La técnica del cebado del arco puede también seleccionarse en algunos equipos. La técnica más difundida consiste en la utilización de una corriente de alta frecuencia incorporada al equipo. En los casos que esta unidad no exista, se utiliza la técnica del cebado del arco, que consiste en arrimar el electrodo a la chapa y seguidamente alejar lentamente. El equipo suministra la corriente a partir del momento que el electrodo se aleja de la pieza, evitando así el cortocircuito. Un método muy utilizado en obra consiste en provocar un cortocircuito entre el electrodo y una chapa preferentemente de cobre, desplazando seguidamente el arco eléctrico hacia la zona a soldar. Antes de ser soldadas, las piezas deben estar limpiadas y desengrasadas. La limpieza mecánica se hace por medio de limas, cepillos, etc. Hay que eliminar las rebabas y los óxidos. Los productos químicos como disolventes se utilizan para desengrasar las chapas y el material de aportación. Los productos más utilizados son acetona y tricloroetileno. Normalmente las piezas de espesor inferior a unos 3 milímetros se preparan con bordes rectos. Las que superan los 3 milímetros de espesor necesitan llevar un chaflán en V de 70 a 80 grados. Para el acero inoxidable y el aluminio, el ángulo chaflán es de 80 a 90 grados. La técnica utilizada para fijar las chapas es el punteado. Los puntos deben ser quitados antes que el cordón pase por encima de ellos. Si el punteado es incorrecto, se corre el riesgo de deformar y torcer las piezas, como se ve en el ejemplo. Este proceso de soldeo permite la ejecución de cordones con o sin material de aportación. La elección de la técnica a emplear depende del espesor del material a soldar y del tipo de chaflán utilizado. En la técnica que emplea material de aportación, los ángulos utilizados entre el portaelectrodo y la unión son muy importantes. Es un modo de garantizar una buena ejecución del cordón de soldadura. La purga es una protección de la raíz de la soldadura en caso de que no se haga. La raíz del cordón queda oxidada. En los materiales más reactivos, su necesidad es más imperiosa. Para aceros inoxidables, aluminios y titanios, el gas de purga empleado es el argón, el helio o el nitrógeno. El soldeo de aceros con el proceso TIG es muy utilizada, pudiendo ser ejecutado con o sin material de aportación. La corriente de soldeo que se utiliza es la continua con polaridad directa, o sea, el soplete conectado al polo negativo. Los electrodos a utilizar deben ser de wolframio aleado, con torio del 2 al 4%. El gas de protección, el argón. El aspecto del cordón ejecutado sin material de aportación se presenta en esta imagen. Con el fin de evitar accidentes, la punta de la varilla de material de aportación se dobla. El aspecto del cordón efectuado con material de aportación es distinto al del cordón ejecutado sin material. En una soldadura sobre acero inoxidable, la calidad de la varilla debe ser ligeramente superior a la del material base para compensar las pérdidas por oxidación. En el caso del soldeo de los aceros inoxidables, se utiliza el mismo tipo de corriente y polaridad, es decir, continua polaridad directa. La diferencia está en la regulación de los parámetros utilizados y en la velocidad del soldeo. En el soldeo del aluminio y sus aleaciones se utiliza corriente alterna. En el caso de que se utilizase corriente continua con polaridad directa, se dificultaría la fusión de la capa de óxido, la alúmina, debido a su elevada temperatura de fusión. Si utilizamos corriente continua con polaridad inversa, la fusión de los óxidos es fácil, pero no solamente tiene esa ventaja, sino también el inconveniente de fundir el electrodo de wolframio. Los mejores resultados se suelen obtener con la corriente alterna.